Hola a todos y bienvenidos a esta nueva oportunidad para compartir algo que tanto nos apasiona, la educación. Soy Alfredo García Cacique, psicólogo educativo y docente universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Universidad Continental. Quisiera compartir en este momento con ustedes algo que es necesario aclarar. La diferencia que hay entre la educación presencial y la educación a distancia, tanto en el ámbito de la educación básica como la educación universitaria o superior. Ambos comparten el concepto y el objetivo. El concepto de educación es que es una tecnología social que utiliza diversos conocimientos científicos para desarrollar las potencialidades de las personas. Ese es su objetivo, el desarrollo de estas potencialidades con las que todos nacemos y que de acuerdo a nuestras posibilidades nosotros estimulamos este desarrollo. Si no lo estimulamos de manera adecuada, este desarrollo no se da. Por eso es que es necesaria la educación. Por eso los países invierten muchísimo para que su gente pueda desarrollar todas esas capacidades, todas esas habilidades, todas esas actitudes y potencialidades que tenemos allí y que gracias a los adultos podemos desarrollarlos a todos desde niños hasta los adultos propiamente dicho. Primera, primera diferencia. ¿En qué momento ocurre el aprendizaje en educación presencial y en educación a distancia? Ahí está la primera diferencia y la gran diferencia que nos debe a nosotros hacer corregir nuestros pequeños errores que tenemos a la hora de hacer la educación. En educación presencial, el aprendizaje ocurre en la interacción sincrónica. Por eso se hace en teoría y práctica, pero siempre con la presencia del profesor. La gran mayoría de actividades en educación presencial es sincrónica, es decir, están presentes en el mismo tiempo, en el mismo espacio, el estudiante y el profesor, ya sea para hacer teoría o para hacer práctica. Y gran parte de las actividades son así. Pocas tareas se dejan a casa y por lo general no tienen el peso que se tiene cuando se participa en la teoría y en la práctica con la presencia del profesor. Mientras que en la educación a distancia el momento en que ocurre el aprendizaje es en la interacción asincrónica. Cuando no está presente el profesor, el estudiante aprende. Y para eso el profesor planifica y da instrucciones sobre cómo desarrollar las tareas, que son actividades que pueden ser individuales o pueden ser grupales. Las tareas cuando son individuales, entonces el estudiante debe hacer algunas lecturas, debe hacer algún tipo de actividad que le va a lograr el aprendizaje porque el profesor así lo ha diseñado. En otros momentos, utilizando el trabajo colaborativo, hace actividades grupales. Por otro lado, están los foros. Los foros son otra actividad para poner en juego lo que uno sabe sobre temas discutibles, en los cuales hay que participar dando una opinión, argumentando una respuesta, todas ellas son grupales, y el profesor va dirigiendo de una manera que pueda retar al estudiante a participar, dando su opinión, dando sus argumentos. Están también las videoconferencias, que son menos, que se programan solamente cuando es necesario, cuando hay que aclarar asuntos, y se programan siempre con la frecuencia de una vez a la semana, muy probablemente. Pero lo que más ocurre en la educación a distancia son las tutorías grupales de pequeños grupitos o individuales, en donde se van afinando los conceptos, en donde se van corrigiendo, etc. Gran parte de la actividad sincrónica que realiza el profesor es en las tutorías individuales o grupales, pocas en las videoconferencias y muchas en preparar tareas, en preparar foros, en calificar tareas, en retar en los foros, etc. Es decir, la actividad asincrónica es mayor, tanto para el profesor como para el estudiante. Segunda, ¿en qué está centrada la educación presencial y en qué está centrada la educación a distancia? La educación presencial está centrada en el profesor. Esta es una opción. Y la otra opción es que está centrado en el estudiante. En ambos casos, la mayoría de actividades son sincrónicas y pocas son asincrónicas. Por lo tanto, sea centrado en el profesor o sea centrado en el estudiante, siempre serán en gran medida
sincrónicas, es decir, la presencia del profesor y del estudiante es necesario. En los modelos educativos por competencias, generalmente está centrado en el estudiante, mientras que en la educación a distancia está centrado siempre en el estudiante y gran parte de las actividades que desarrollan los estudiantes son asincrónicas porque aprenden de manera independiente, es decir, sin la presencia del profesor. Se llama centrado en el estudiante porque se hacen actividades asincrónicas siempre a solas o con sus compañeros, pero sin la presencia del profesor. Esa es otra diferencia enorme. Tercero, material educativo. En la educación presencial hay una gran cantidad de materiales impresos, algunos son videos y otros son los que utilizan en los laboratorios para hacer demostraciones. Y en las carreras profesionales, las diferentes actividades que hacen con diferentes elementos que son materia de su carrera profesional. Pero ¿qué son los materiales educativos? Son aquellos instrumentos que van a mediar entre el estudiante y su aprendizaje. Entonces el profesor puede darles impresos, libros, videos, etc. En la educación a distancia, todo el material es digital, pero está preparado básicamente por el profesor y son guías que son pasos secuenciales para lograr el aprendizaje haciendo tal o cual actividad, que puede ser tareas, foros, videoconferencias o las tutorías. Y también hay una variedad enorme de videos que se pueden utilizar tanto para dar información como para cuestionarlas o como para poder en base a ella hacer alguna otra cosa. 4. El tipo de evaluación del aprendizaje o de lo logrado, o si se logró el propósito del profesor. En la educación presencial, la evaluación siempre va a ser presencial. El profesor va a supervisar el examen, el profesor va a calificar, pero va a dar las notas posterior y por lo general es una semana posterior. Casi siempre van a ser escritas y pocas veces se va a evaluar el desempeño. En cambio, la evaluación en la educación a distancia siempre va a ser asincrónica. Poquísimas veces es presencial. Siempre va a ser calificada de modo automático, es decir, va a ser inmediato. Las tareas, los foros y las tutorías, e inclusive algunas videoconferencias, son calificaciones que se hacen en cada momento. Se evalúan siempre los desempeños. No nos interesa saber mucho qué es lo que sabes, sino qué vas a hacer con eso que tú ya sabes. Entonces se evalúa por lo general los desempeños. Los desempeños ya tienen en sí toda la cantidad de información que necesita para poder realizar el desempeño. Esa es la diferencia entre la evaluación presencial y la evaluación a distancia. Quinto, ¿cómo se valora un curso en la educación presencial? ¿Y cómo se valora y se estima un curso en la educación a distancia? En ambos casos se mide por el crédito. El crédito es el valor que tiene cada asignatura y en la educación presencial el crédito está dado por la cantidad de horas que el profesor gasta en la interacción sincrónica, es decir, cuántas horas de teoría, cuántas horas de práctica y en base a eso se calcula el peso o el valor de la asignatura. En la educación a distancia no es así. El valor de una asignatura está en cuánto gasta de tiempo el estudiante en aprender. Y el estudiante no solamente participa en una videoclase, hace tareas, hace foros, está también en las videoconferencias y también en las tutorías individuales. Y hace actividades individuales y grupales. En cuánto tiempo gasta todo eso, ese es el peso que tiene la asignatura. Por supuesto que el profesor gasta también tiempo para elaborar las tareas, para elaborar los foros, para participar en los foros, para calificar ambos, para hacer las videoconferencias, para hacer este video, para poder hacer tutoriales y todo esto es parte del trabajo del profesor. No solamente es cuando aparece en la videoconferencia, eso es lo menos que hace un profesor en la educación a distancia. Esa es la diferencia del peso. O sea, en uno es el profesor y en otro es el estudiante. Sexto, la infraestructura, que creo que es bastante evidente. La infraestructura en una educación presencial es lo que hemos gastado en hacer el colegio, el aula, las carpetas, las ventanas, la ventilación, el proyector,
las luces, la pizarra, el ecran, todo lo que podamos tener como valor de físico. Mientras que en la educación a distancia es una plataforma en la cual está sustentado las aulas virtuales. Estas aulas son bastante movibles, se pueden establecer diferentes figuras, videos, colores en cada sesión dependiendo lo que el profesor quiera o tenga como objetivo. Y séptimo, por último, el costo. ¿Qué se costea en educación presencial? El profesor se le hace un pago de sus honorarios, la infraestructura, lo que se ha gastado en construir el colegio, el mantenimiento que se le da con la limpieza, con la luz, el agua, el desagüe, los arbitrios, etc. El personal administrativo, que son los secretarios, las secretarias, para que puedan archivar toda la información y puedan mantener al día toda la comunicación con los padres de familia, etc. Los impresos, los libros que tienen que comprar los padres y los que tienen que hacer la institución. Y si el estudiante vive un poco lejos de la institución, la movilidad que le va a llevar hasta allá. ¿Qué se costea en la educación virtual? El profesor, con todas las actividades que ya les he explicado, la plataforma virtual, que en gran medida son gratis, pero con recursos básicos. Si uno quiere tener una plataforma con muchas actividades que se pueden hacer para que los estudiantes puedan desarrollar mejor sus actividades, entonces tiene ya un costo. Y eso es un costo que hay que mantenerlo y a veces es un costo bastante alto. Están también las personas que elaboran el aula, porque los profesores son expertos en la parte pedagógica, pero en la parte de informática para hacer esto, aquello en el aula, hay personas encargadas para hacer las aulas. Ahí hay un costo adicional. Están también las bibliotecas digitales, que no es lo mismo comprar un libro digital para que lo lea una persona, o sea, un mono usuario, que comprar un libro donde hay múltiples usuarios y el costo se eleva bastante. En fin, ya sea educación a distancia o ya sea educación presencial, en ambos casos no hay que estar discutiendo si uno vale más que el otro. En ambos casos el profesor puede enseñar bien, en ambos casos el estudiante puede enseñar bien. Depende mucho de cómo planifiquemos. En ambos casos los profesores son muy valiosos, en ambos casos los estudiantes pueden aprender. No hay que desestimar ni uno ni otro. No es una cuestión importantísima aquella. Ese es un falso problema. El problema no está allí, sino el problema está en cómo hacemos que todos esos recursos de uno y de otro lado lo podamos inteligentemente hacer uso para desarrollar las potencialidades de nuestros estudiantes. Es muy importante no quitar la vista de lo importante y dejar de lado los costos, dejar de lado si es más importante uno que otro. No. Depende de cómo inteligentemente nosotros aprovechamos las circunstancias, las crisis en este caso, para hacer uso de todo esto. Espero que les haya ayudado a entender un poco mejor este asunto de diferencias entre la educación a distancia y la educación presencial. Soy Alfredo García y les agradezco su atención.